Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Perspectivas, el podcast del Liceo Juan Ramón Jiménez, un espacio para encontrarnos y compartir reflexiones y vivencias que tenemos en la comunidad. El Liceo Juan Ramón Jiménez se ha caracterizado por décadas por marcar una diferencia en el entorno educativo colombiano y lo ha hecho sobre todo por aproximarse al quehacer educativo desde una perspectiva profundamente humanista, crítica, sensible y comunitaria. En este orden de ideas, en este primer episodio, queremos conversar un poco sobre su historia, sus raíces y sobre aquello que lo hace único en el marco de la educación en Colombia. Y para ello tenemos a dos invitados muy especiales, José Pablo Jaramillo y Ana María Camacho, que se van a presentar. Es un placer estar hoy aquí en esta reunión. Yo soy José Pablo Jaramillo, soy el coordinador pedagógico del liceo desde hace unos años y he trabajado en el liceo por más de 30 años. Ana. Hola, yo soy Ana María Camacho y acompaño la coordinación del bachillerato básico. Además eres la secretaria académica. Además, ¿no? soy la secretaria académica, sí. Bueno, pues es un verdadero gusto tenerlos acá y para calentar un poco motores, quiero invitarlos a una primera reflexión y para eso les voy a compartir una pregunta y es, ¿qué significa para ustedes educar para ser en el mundo? Es decir, ¿cómo una visión de la educación se preocupa principalmente por transformar la vida de los seres humanos que hacen parte de la comunidad y, en ese mismo sentido, del mundo en el que esa comunidad está a su vez inscrito? No sé quién quiera comenzar. ¿Empiezo yo? Bueno, educar para ser en el mundo, pues es un lugar fundamental que trasciende los saberes en sí. ¿Sí? Y es educar para ser un sujeto que le aporte a una comunidad, para ser un sujeto auténtico, para desarrollarse y vivir, yo creo que satisfecho y pleno con las elecciones, con los caminos que se deciden en la vida, y eso implica pues estar uno también formado para construir, para aportar, para trabajar con otros, para ser críticos frente a lo que el mundo nos ofrece, para tomar decisiones, resolver situaciones, y creo que eso es educar para ser en el mundo y una búsqueda de eso, de la autenticidad y la satisfacción y el bienestar propio y de otros. Gracias, Ana. Y yo resumiría eso que dices en decir que educamos para ser ciudadanos. Y ser ciudadanos implica eso que decías. Y ser ciudadanos implica además saber leer y escribir, saber pensar de manera ordenada, argumentada, tener la capacidad de defender con argumentos las ideas y las decisiones. Y ser en el mundo también implica ser capaces de expresarnos de diversas maneras, y ese expresarnos de diversas maneras es el arte, es la música, es lo que nos rodea en este instante, pero también las otras formas de expresión. Hoy por hoy hay que aprender a usar los medios de comunicación, hay que aprender a leer los medios de comunicación y ser críticos en eso. Entonces, ese ser en el mundo es un ser que además tiene que ser capaz de poder transformar al mundo y transformar la comunidad en la cual está inserto, y transformarla para buscar que todos quepamos, que sea un lugar digno para ser vivido para todos los seres humanos. Perfecto, gracias. Y escuchándolos y teniendo en cuenta que pues esta perspectiva humanista que ha caracterizado al liceo, que propende por una visión de la educación enfocada en este ser en el mundo que ustedes han descrito, me gustaría que nos adentráramos un poco en la historia de la comunidad y de la institución, y para ello les quiero compartir pues la pregunta por qué estaba pasando en Colombia y en el mundo en general en el momento en el que se decidió fundar la institución.
qué fue lo que suscitó en ese momento, en ese mundo de inicio de los años 60, pues aventurarse con este proyecto diferente, alternativo, ¿sí? Peculiar. Si quieren yo empiezo porque tengo un poquito más de años aquí. En los 60, la educación en Colombia estaba ligada al concordato, era parte del tratado entre la Iglesia y el Estado colombiano, el que fuera la Iglesia Católica la que decidía qué era lo que debía pasar en educación. Y eso pues tenía un montón de implicaciones muy grandes, pero para empezar, como un ejemplo simple, no existían los manuales de convivencia porque es que no eran necesarios, era lo que dijera la Iglesia, lo que marcaba qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Fundar entonces un colegio no confesional, laico y despegado, desprendido de esas ideas regulativas, pues es toda una apuesta que yo diría que tiene un gran contenido pedagógico, pero tiene un gran contenido político. Y en su momento, al principio, se hablaba de libertad, porque era de lo que se estaba hablando también en los contextos, digamos, intelectuales en el mundo, en la discusión, que estaba la revolución de París y bueno, todo eso estaba en el momento. Pero muy rápidamente el colegio, en su reflexión, da el paso de hablar de libertad a hablar de autonomía moral, como la posibilidad de, otra vez, de ser en el mundo de una manera consciente, autónoma, donde la regulación venga de adentro y no por el miedo al castigo. Y entonces esas son como apuestas que el colegio va poniendo. Otra apuesta grande que hace en su momento es ser un colegio mixto, o en ese momento se hablaba de coeducación. Luego se hace ahí mismo, o digamos en la fundación, se hace una apuesta gigante por contestarle al modelo de evaluación existente, imperante en ese momento en el país, que era un modelo de calificaciones, y empezar a tener una evaluación por procesos, no por resultados, y apostar por una educación en la cual no fuéramos uniformes, y entonces por eso no se tiene uniforme, o sea, por de verdad profundamente respetar y valorar las diferencias, y no solamente respetarlas, sino saber que yo tengo que ser en el mundo con otros, y esos otros son tan valiosos como lo soy yo. Entonces una apuesta profunda, gigantesca, por la no discriminación de ninguna forma, y eso era también otra apuesta, ¿sí? Listo, gracias, José. Sí, no, claro, con menos años aquí y en la vida, también yo creo que si uno ve lo que estaba pasando en Colombia y estaba pasando en el mundo, en el mundo cultural, en los movimientos estudiantiles, el boom latinoamericano en la literatura, las segundas vanguardias, un momento también, ¿no?, del hipismo, de la contracultura, también yo creo que era una apuesta realmente en el fondo por transformar, por una profunda transformación de algo que se creía y se cree, pues debe seguir transformándose, que es la educación. Bien, y en ese sentido, pues, teniendo claro como eso particular y a eso que estaba reaccionando el liceo en sus inicios, en su fundación, ustedes ¿cómo piensan que la filosofía del liceo y su enfoque pedagógico primero se ha sostenido a lo largo de los años? Porque el mundo va cambiando conforme pasaron las décadas, pero también qué cosas han cambiado, qué se sostiene y qué ha cambiado a lo largo del tiempo en la filosofía y el enfoque pedagógico del Juan Ramón.
Yo creo que hemos ido refinando cosas y buscando hacer cada vez más coherente lo que decimos en el discurso. Y eso ha implicado transformaciones como que, por ejemplo, hace 30 años aquí hablábamos de todos los hombres y en eso estábamos incluyendo hombres y mujeres, y hoy por hoy hemos hecho conciencia del lenguaje y hemos dicho no, somos todos y todas y hombres y mujeres. Y creo que esos cambios en el lenguaje, que aparentemente son cosas menores, marcan profundamente una apuesta por refinar nuestra coherencia. Por ejemplo, dejar de hablar de tolerancia para hablar de respeto profundo, de cuidado por el otro, creo que también es una transformación. Hace unos años todavía estábamos muy temerosos de liberarnos de los currículos, así fuera, por lo menos en lo general, estábamos muy temerosos como de soltarnos de eso. Con el paso de los años nos hemos dado cuenta que nos podemos soltar, que no perdemos rigor académico, el rigor académico lo seguimos manteniendo, pero que podemos flexibilizar mucho más y darle mucho más sentido al conocimiento y pertinencia al conocimiento. Perfecto, Yo diría así como para empezar. Sí, yo, bueno, también desde una perspectiva y una experiencia más reciente en el liceo, yo creo que hay unas cosas cuando uno se acerca a esos lugares de fundamento del liceo, a esos pilares, y lee y entiende, digamos, también esos pensadores que alimentaron la propuesta. Yo creo que hay cosas fundamentales que de manera muy valiosa se han sostenido, pero se han sostenido también no desde el capricho de las sostenemos porque no queremos soltar el pasado, porque queremos quedarnos pues anclados ahí, sino porque se han vuelto a revisar, se han vuelto a pensar a la luz también de las transformaciones sociales, y siguen siendo unos lugares en los que creemos profundamente, creemos en lo humano, creemos en esos asuntos que señala José, y lo que ha venido es eso, es como afinándose, enriqueciendo, porque yo sí creo que también con el cambio de los años y lo que ha traído también las transformaciones sociales, pues también lo que se han es enriquecido con nuevos pensadores, con nuevas perspectivas. Entonces yo creo que más allá de que se hayan dejado, se han ido eso como actualizando, pero actualizando en el sentido de pensarse, enriquecerse, de también cómo las volvemos actuales, porque terminan siendo también hoy en día unos lugares de contracorriente en muchas cosas, ¿no? Por lo que el mundo nos está también imponiendo. Entonces es bueno como si seguimos profundamente creyendo en esto, como lo seguimos eso, refinando, pues para apostarle al mundo que queremos y creemos. Bien, gracias. Y se me ocurre, escuchándolos, preguntarles claro, este enfoque, esta visión de educar para ser en el mundo, que busca en el fondo una transformación del ser humano y de la comunidad también a la que ese ser humano pertenece, ha implicado pues una serie de decisiones de ver de forma alternativa y distinta, contracultural, resistente políticamente muchas prácticas pedagógicas del liceo, que nutren de forma significativa a los estudiantes y también a todas las personas que hacen parte de la comunidad. Pero en ese sentido les quiero preguntar cómo esta apuesta educativa, este enfoque, esta visión de educar para ser en el mundo, no solo le ha permitido nutrirse y transformar a los estudiantes, sino también a sus familias o a las personas que no necesariamente vienen al Juan Ramón, pero que están vinculados con el Juan Ramón, y en últimas también el mundo del que hace parte el Juan Ramón. Cómo esta propuesta educativa no solo cambia a los estudiantes que hacen parte de ella, sino a las personas que están en contacto con ellos y al mundo del que ellos hacen parte.
Yo creo que, no, esa pregunta creo que el lugar inicial al que me puedo remitir es a mi propia experiencia. Y cuando pienso en lo que ha sido la experiencia, digamos, mía en el Juan Ramón, pienso que es una experiencia que trasciende totalmente lo profesional, que primero me ha permitido crecer profesionalmente, pero digo, humanamente también me ha puesto en unos lugares distintos. Y creo que eso hay que pasar para realmente poder hablar de ella, es el Juan Ramón sí te transforma de adentro hacia afuera, y en la medida en que esa transformación nace de adentro, pues te permite proyectarla, y la proyectas en tu labor diaria acá, pero la proyectas también en las maneras como a veces te acercas a las realidades del mundo externo, en tus relaciones con otras personas del mundo, y creo que esa es parte también de la magia que tiene eso, y que uno lo ve con los chicos también, y cuando los va viendo que pasan los años y de pronto uno los conoció más pequeños y los ve graduándose y los ve cómo hablan, cómo piensan el mundo, qué quieren hacer en el mundo, pues también ve uno que el impacto, y sabe uno que ellos salen al mundo y están sembrando semillitas. Bonito eso que dices, Ana, gracias. Y yo creo que, cosas muy sencillas. En las excursiones, elemento fundamental de nuestra vida escolar, a donde vamos, nos reconocen y entonces impactamos porque nos llevamos la basura, porque somos respetuosos, digamos, del entorno, porque damos las gracias. Porque los estudiantes y las estudiantes dan las gracias, piden el favor, ¿sí? Saludan, dicen buenos días o buenas tardes o lo que sea. Y creo que eso es una cosa muy sencilla, pero que impacta un montón. Claro. En las universidades, en concreto, reconocen que los estudiantes que salen del Juan Ramón tienen una gran capacidad de leer y escribir y de ser críticos. Y eso impacta al mundo universitario, pero a sus compañeros, porque empiezan a ser altamente solidarios. Y entonces creo que es una forma de extensión y de impacto en los otros, silenciosa, pero que crea, digamos, como una historia ahí. Bien, muchas gracias. Ana. No, pensando y oyendo a José, que también creo que hay un lugar, sí, que son esos impactos que están ahí, y yo creo que el tema de reconocer a los otros, ¿no? Y en un mundo que nos está un poco poniendo cada vez más barreras para reconocer al otro como una persona, como un sujeto valioso, parte del mundo, merecedor también de estar de una manera digna en el mundo. Yo creo que eso que se va construyendo aquí en la cotidianidad siembra, impacta profundamente. Bien, gracias. Esto que ustedes están diciendo me hace pensar y me permite hilar lo que hemos venido conversando con la idea de comunidad, porque pues como bien lo han dicho, reconozco que en el Juan Ramón hay un enfoque pedagógico riguroso, ¿cierto? Hay un trabajo incluso intelectual, profesional importante, un trabajo humanista, sensible, pero no solo eso, incluso más allá de eso, lo que uno también reconoce cuando hace parte de la comunidad del Juan Ramón y conoce a muchos exmiembros o miembros del Juan Ramón, es que hay un sentido de la comunidad muy importante en la institución, ¿no? Las personas por lo general se sienten muy apropiados de su colegio, ¿no? Las familias incluso uno lo percibe en las fiestas del fuego o en la emoción con la que los estudiantes van a las excursiones. Y mi pregunta en ese orden es, ¿cómo ha hecho y cómo hace el Juan Ramón para fortalecer y construir ese sentido comunitario que es tan característico? No sé si José quieres empezar.
yo voy a empezar como raro. Normalmente las instituciones se aglutinan o buscan como elementos aglutinadores cosas que son como el logo, el himno, la bandera, todas esas cosas. Aquí ni logo, ni bandera, ni himno, ni nada que se le parezca. Pero entonces es muy paradójico que sin tener esas cosas sí logremos tener sentido de pertenencia. Sin esos símbolos externos tenemos un montón de símbolos internos que vamos construyendo en el cotidiano, en el día a día, alrededor de rituales, más que cosas, son rituales que se van construyendo día a día y que van formando, digamos, ese sentido de somos una comunidad. Y entonces aquí no es que seamos como los equipos de fútbol, una barra, todos haciendo barra por el Juan Ramón y cantando el himno o lo que sea, sino que somos una comunidad, donde cabe la diferencia, donde la diferencia es deseable, donde no queremos la uniformidad, donde no queremos el estar ligados a unos símbolos, pero sí a unos rituales. Y los rituales son rituales de encuentro, de respeto, de cuidado, de protección de los unos con los otros. Creo que eso es como lo que se va logrando. Gracias, José. Yo pensaría que además también hay un tema de se tejen relaciones, ¿sí? Y relaciones que se basan en el cuidado del otro y en el reconocimiento del otro, y por eso acá pues todos nos llamamos por el nombre. Nadie se reconoce desde un cargo, desde un rol, sino desde lo humano y desde las personas que somos cada uno y cada una acá. Y creo que eso construye también ese sentido de pertenencia, el sentirse parte de un tejido que es colectivo, que no le pertenece exclusivamente a ciertas personas, sino que lo vamos construyendo todos y aportamos ahí todos. Bien, no, muy lindo todo lo que han dicho. Pero creo que dijiste una cosa bien interesante. Muy lindo todo lo que han dicho, sí, cierto, pero también creo que profundamente reconocemos que nos equivocamos, sí, y que tenemos límites y que no la logramos siempre toda, y que por más que tenemos unos sueños, muchas veces no logramos concretarlos en realidades. Y quisiéramos una comunidad ideal y no tenemos la comunidad ideal, y creo que eso es parte del asunto mismo, de la esencia misma del asunto, y es somos humanos entre humanos, sí, que tenemos falencias, que tenemos conflictos por montones. No es que vivamos en el estado de la paz perpetua, no, con allá no. Mariposas y corazones. No, estos los corazoncitos volando, no. Entonces, reconocemos que tenemos una comunidad real, ¿sí?, de seres humanos reales, y que el conflicto es parte esencial de nuestra existencia, y que el truco quizás está en aprender a resolver los conflictos, y que muchas veces no los resolvemos de la mejor manera, también eso es cierto. Sí. Creo que es muy diciente eso respecto a la idea de educar para ser en el mundo, porque esa segunda parte de la expresión el mundo, pues el mundo implica cosas también pues mundanas, propias del mundo, ¿no? Tanto las luces como las sombras del ser humano. Y ser en el mundo es estar consciente de ello, ¿no? Cuando uno solo piensa en el ser exclusivamente, pareciera estar buscando algo como perfecto, ¿no? Pero la idea del ser en el mundo también es un ser encarnado en lo humano, en lo mundano, que tiene todas esas complejidades que acabas de describir. Y de pronto es un ser que está en el mundo, ¿sí? Y vamos estando en el mundo, y en eso yo siempre digo la riqueza
del castellano es gigantesca porque no nos permite movilidad. Sí. Y esa movilidad que es el estar, el ir estando, el ir siendo en un estar en el mundo, es de alguna manera el reconocimiento de que tenemos posibilidades de transformación, de que el mundo no está cerrado y acabado, sino que está por construirse y sigue estando por construirse. Listo. Al igual que los seres. Al igual que los seres. Para ir cerrando nuestra conversación, quiero preguntarles si tuviesen que pensar e identificar una palabra o una frase que contuviera lo esencial del impacto del liceo en el mundo, ¿cuál escogerían? ¿Cuál palabra o cuál frase escogerían? Yo diría que esto es una experiencia que está viva y que se sigue construyendo. Y que en esa medida nos tenemos que seguir pensando y reflexionando de lo que hacemos todo el tiempo. Y eso es nuestro gran aporte a esto que es el sistema educativo colombiano. Y es revisémonos permanentemente. Una de las opciones que tomó el liceo ya hace varios años, bastantes, fue no aplicar a ninguna certificación. Y no aplicamos a ninguna certificación esencialmente porque sentíamos que lo que iba a hacer era meternos en modelos estandarizados. Y no queríamos eso. Queríamos que todo el tiempo pudiésemos estar respondiendo a un mundo cambiante, a un mundo que pone retos permanentemente. Y por el otro lado, no nos casamos con modas, que entonces el bachillerato internacional o que no sé, que también tienen cosas parecidas a las certificaciones. No nos casamos con eso. Hacemos mucho trabajo de reflexión sobre nuestro quehacer pedagógico para estar ajustando permanentemente ese quehacer. Gracias, José. Pero no fue una palabra, fue como una frase extensa, pero está muy bien. Yo más acotada. Claro, no me queda fácil, sí, como que me vienen muchas palabras o ideas a la cabeza, pero tal vez pensaría en vitalmente reflexivo. Vitalmente reflexivo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pues partiendo de todo lo que hemos conversado, nos hemos dado cuenta que pues, la historia del Juan Ramón nos muestra que la educación es algo mucho más complejo que la simple idea tal vez instrumental de transmitir unos conocimientos, ¿no? Y que en un mundo en el que tal vez imperan unas lógicas más de rentabilidad, de instrumentalización, de eficiencia, pues hay una comunidad que se ha estado pensando con sus aciertos y sus desaciertos, como seres humanos que hemos sido y que somos, ¿qué es eso de formar el ser humano, que es algo mucho más complejo, pero mucho más fundamental y en ese sentido mucho más importante? Entonces, pues, les quiero agradecer por escuchar este primer episodio del podcast Perspectivas del Liceo Juan Ramón Jiménez. Y los invito a que estén muy al tanto y muy pendientes de los próximos episodios para que sigamos conversando sobre educación y transformación social y todo lo que eso conlleva. Muchísimas gracias. Gracias.